Que hacer en este momento y otro remedio que denunciar la corrupción generalizada que caracteriza en estos momentos al Gobierno de España y que preside todas las actuaciones del Gobierno de España: la corrupción económica, la corrupción política y la corrupción moral. Durante estos días y durante estas últimas horas solo se habla de uno de ellos, hundido en la corrupción moral que representa la peor de las hipocresías, pero en realidad todos ellos son culpables y además son culpables de todo lo que está pasando. Y España, los españoles no van a recuperar su soberanía y España no va a recuperar su dignidad hasta que Pedro Sánchez devuelva a los españoles la palabra y la soberanía que les ha robado con mentiras electorales y hasta que Pedro Sánchez dé explicaciones en el banquillo, las explicaciones que no quiere dar en el Congreso de los Diputados y que no es capaz de dar tampoco ante los medios de comunicación. Ha hecho en este caso una práctica que le caracteriza de tiempo, porque ya había encubierto el caso de un pedófilo que trabajaba para ellos y había despedido a las personas que lo habían denunciado. Por lo tanto, a nosotros no nos sorprende lo que está pasando. Parece que hay algunos, y quizá esto sea una pelea en el ámbito de la izquierda, que se alegran de lo que está ocurriendo. Me refiero al matrimonio de Galapagar. Pero lo cierto es que ellos también son responsables de este tipo de cosas. Y no se nos olvida que precisamente la ministra de Igualdad es la que dijo en España que los menores podían tener relaciones sexuales con quien quisieran. Y yo creo que eso abre una puerta peligrosísima. Y yo creo que eso es de lo que hoy se está hablando más allá de lo que ha hecho un personaje en concreto. Gracias por su atención y por su presencia. Iniciamos hace unas semanas en Asturias un periplo a lo largo de toda España, visitando todas las provincias para encontrarnos con nuestros afiliados, que son aquellos a los que debemos el proyecto de Vox. Y en ese contexto hoy estamos en Huelva. Pero en Huelva yo no tengo otra cosa que hacer en este momento y otro remedio que denunciar la corrupción generalizada que caracteriza en estos momentos al Gobierno de España y que preside todas las actuaciones del Gobierno de España: la corrupción económica, la corrupción política y la corrupción moral. Durante estos días y durante estas últimas horas solo se habla de uno de ellos, hundido en la corrupción moral que representa la peor de las hipocresías, pero en realidad todos ellos son culpables y además son culpables de todo. Son culpables de la promoción de la inmigración masiva, mientras los españoles lo están pasando mal y en concreto el 60% de los andaluces no llegan a final de mes. Son culpables de la suelta de terroristas y de violadores, poniendo en peligro a las mujeres e insultando a las víctimas del terrorismo. Son culpables de haber protegido a pederastas y a violadores y de haber encubierto agresiones sexuales. Son culpables de recibir el aplauso de Hamás por su política internacional. Son culpables de la corrupción política de la investidura basada en la mentira a los españoles y en el pacto con todos los enemigos de la convivencia y de la unidad nacional. Son culpables de la corrupción económica que afecta ya a la familia del presidente y al partido del presidente y que está investigada por los tribunales. Son culpables de haber utilizado las instituciones a su servicio, a la abogacía del Estado para defender a una familia, la política internacional y diplomática para romper relaciones con países solo para defender a la propia familia. Son culpables del asalto a las instituciones, a Televisión Española, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional y la Justicia, en estos últimos casos con la ayuda inestimable del Partido Popular. Y en definitiva, son culpables de haber colocado a España en una situación de vergüenza internacional caracterizada por la corrupción generalizada. Y estos días se habla solo de uno de ellos, y son muchos, pero hay uno que es el principal culpable, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es el responsable en última instancia de todo lo que está pasando. Y España, los españoles no van a recuperar su soberanía y España no va a recuperar su dignidad hasta que Pedro Sánchez devuelva a los españoles la palabra y la soberanía que les ha robado con mentiras electorales y hasta que Pedro Sánchez dé explicaciones en el banquillo, las explicaciones que no quiere dar en el Congreso de los Diputados y que no es capaz de dar tampoco ante los medios de comunicación. Muchísimas gracias por su atención y me pongo a su disposición por si tiene alguna pregunta. Sí, yo quería preguntarle, después de lo que ha ocurrido, esas informaciones sobre Íñigo Errejón, su dimisión, ¿cómo cree que queda la situación de Sumar? Bueno, yo lo que creo es que queda en auténtica vergüenza toda la izquierda que ha tratado de promover en España la guerra de sexos y convertir a los hombres en presuntos culpables. Queda en verdadero entredicho todos aquellos que hacen una cosa, que pregonan una cosa y hacen exactamente la contraria. Quedan señalados todos aquellos que están permanentemente hablando de cómo tenemos que educar a nuestros hijos, que quieren entrar en los colegios a decir cuál es la educación sexual
que tenemos que dar a nuestros hijos, que quieren meter a los lobbies en los colegios y que sabemos que actúan de una manera depravada y desde luego nada edificante. Y queda en entredicho el presidente del gobierno, queda en entredicho Yolanda Díaz, que ha estado encubriendo y ha estado tapando estos sucesos que conocía hace mucho tiempo. Yolanda Díaz debe dimitir, igual que debe hacerlo Pedro Sánchez, pero Yolanda Díaz ha hecho en este caso una práctica que le caracteriza de tiempo, porque ya había encubierto el caso de un pedófilo que trabajaba para ellos y había despedido a las personas que lo habían denunciado. Por lo tanto, a nosotros no nos sorprende lo que está pasando. Parece que hay algunos, y quizá esto sea una pelea en el ámbito de la izquierda, que se alegran de lo que está ocurriendo. Me refiero al matrimonio de Galapagar. Pero lo cierto es que ellos también son responsables de este tipo de cosas. Y no se nos olvida que precisamente la ministra de Igualdad es la que dijo en España que los menores podían tener relaciones sexuales con quien quisieran. Y yo creo que eso abre una puerta peligrosísima. Y yo creo que eso es de lo que hoy se está hablando más allá de lo que ha hecho un personaje en concreto. Se está hablando de que estas son las personas que permanentemente nos dicen a las familias cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y yo creo que hoy es el día precisamente para denunciar eso. Parece ser que están saliendo denuncias que hablan de que hay otras personas de otros partidos políticos implicados en casos similares a lo que pudiera haber hecho Errejón. No sé si ustedes están preocupados de que pudiera salir alguna información que afecte a algún miembro de Vox y en ese caso si existe algún protocolo de actuación en el caso de que hubiera... Nosotros no estamos preocupados por lo que hace la gente de Vox. Nosotros queremos estar rodeados de gente decente, no tenemos conocimiento de ninguna práctica de esa naturaleza. Y si eso se produce, evidentemente nosotros tenemos protocolos. Lo que sí ocurrió en la anterior legislatura es que un diputado de Vox fue denunciado por una violación que no había cometido. Y ese diputado puso el cargo a disposición y abandonó el escaño inmediatamente. Es decir, no hizo ni siquiera valer su presunción de inocencia. Después fue absuelto por los tribunales. Eso es lo que sabemos. Luego los que parece que sí la han hecho, incluso lo reconocen con sus comunicados y descubrimos que Sumar lo sabía, que la izquierda lo sabía y por lo tanto que Pedro Sánchez lo sabía, son precisamente los de izquierdas. Señor, una pregunta sin más en tono local de temas de seguridad. Ayer llegaron a Huelva antidisturbios procedentes de Sevilla por un enfrentamiento entre clanes en una barriada de aquí de Huelva capital. Era por si podía hacer una valoración o si estaba un poco al corriente de lo que viene sucediendo aquí en Huelva desde hace casi un mes. Pues mire, la valoración es clara. En primer lugar, que ante la delincuencia hay que ser implacables. Pero la delincuencia que se produce aquí entre clanes, como la que se produce con el narcotráfico en Cádiz, como de la delincuencia de todo signo. Pero lo que parece claro es que ya tenemos bastante con los delincuentes nacionales como para dedicarnos a importar delincuentes extranjeros, que es lo que está haciendo este gobierno. Estamos de nuevo en la calle porque no hay corrupción que no practique este gobierno. Desde la corrupción política que representa el pacto de investidura hasta la corrupción de menores en los colegios impulsada sistemáticamente por este gobierno y por supuesto pasando por la corrupción económica, la corrupción de todo lo entorno de Pedro Sánchez, desde la mujer, el hermano, el padre, el número 2, el partido. Estamos ante un gobierno que no se ha parado ante nada, no se ha parado ni ante el oro de Maduro, ni ante el aplauso de Hamás. Un gobierno extremista, un gobierno corrupto, un gobierno golpista que nosotros llevamos denunciando 4 años. Lo hemos hecho de todas las maneras posibles, porque no podemos aceptar un gobierno que haya destruido el poder adquisitivo de las familias, que haya traicionado a los españoles y que promueva la inseguridad en forma de inmigración ilegal. Lo hemos hecho con querellas, lo hemos hecho con una oposición parlamentaria, lo hemos hecho con mociones de censura sin contar con el apoyo de nadie y lo hemos hecho acudiendo siempre a todas las manifestaciones como lo hacemos hoy y vamos a seguir haciéndolo. Mientras otros se han pasado todo este tiempo en el que nosotros denunciábamos a este gobierno, ofreciendo pactos de Estado, pactando con Sánchez en Europa, entregándoles los tribunales y poniéndose de acuerdo para repartir la inseguridad y la ruina que trae la inmigración ilegal por toda España. Nosotros seguiremos en la oposición total a este gobierno, lo haremos solos o acompañados, pero lo haremos también denunciando cualquier tipo de colaboracionismo con este gobierno que se ha convertido en un enemigo de los españoles. Muchas gracias y me pongo a su disposición. Señor Abascal, en directo para el canal 24 Horas, ¿qué le parece que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya rechazado la querella de Sánchez contra el juez Peinado?
Bueno, pues supongo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace lo correcto. Ahora lo que habrá que analizar es en qué medida Pedro Sánchez ha utilizado fondos públicos para defender a su propia familia, utilizando la abogacía del Estado. Por eso digo que no hay corrupción que este gobierno no practique, y creo que la denuncia contra el juez Peinado utilizando los recursos de la abogacía del Estado es un nuevo acto de corrupción de Pedro Sánchez. El lema fundamental de esta manifestación, nueva manifestación, es elecciones generales ya, pero como usted ha hecho el relato, llevan años detrás de que caiga el gobierno de Sánchez y no cae. ¿Qué cree que tiene que ocurrir? Va a ser muy difícil que caiga, porque Pedro Sánchez necesita el poder para defenderse de la acción de la justicia, necesita el poder a cualquier precio, pactando con quien sea y entregando lo que sea, precisamente para eludir ser condenado por corrupción, porque está dispuesto a utilizar cualquier herramienta que tenga a su alcance, algunas de las cuales, por cierto, las ha puesto en su mano el Partido Popular entregándoles el Tribunal Constitucional, que hasta ahora vemos que ha servido precisamente para poner en libertad y para indultar la peor corrupción que se ha practicado en España, en Andalucía, durante muchos años. ¿Hasta dónde llegará Vox para sacar este gobierno? Bueno, Vox no va a hacer nada nuevo, pero va a seguir haciendo todo lo que ha hecho hasta ahora. Ya no tenemos en nuestra mano la herramienta de las mociones de censura, pero nos hemos personado en los tribunales como acusación popular contra este gobierno. Hemos solicitado la comparecencia en todo tipo de comisiones de investigación de los acusados por corrupción. Hemos apoyado todas las movilizaciones que se han convocado contra este gobierno y vamos a seguir haciéndolo. Y desde luego nosotros no vamos a colaborar con este gobierno, no vamos a pactar nada con este gobierno, no hay nada que pactar con este gobierno, ni repartirse los jueces, ni las comisiones parlamentarias, ni acuerdos en Bruselas con Pedro Sánchez. Por lo tanto, insisto, además de ponernos a este gobierno, vamos a denunciar con toda contundencia cualquier colaboracionismo con el mismo. ¿Se habría apoyar una moción de censura con Junts? Bueno, yo creo que hay que hacer esta pregunta al Partido Popular. ¿El Partido Popular va a renunciar a los pactos con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez en Europa? ¿El Partido Popular va a hacer propósito de enmienda y va a reconocer ante los españoles que ha hecho mal entregando a Pedro Sánchez la justicia y el Tribunal Constitucional? ¿El Partido Popular va a romper cualquier tipo de acuerdo que tenga con el Partido Socialista en materia de inmigración? Porque ahora mismo la discusión que tienen entre ellos es si legalizan a 500.000 ilegales o a 700.000. Esa es la única pelea que tienen. Nosotros lo que decimos es que a ninguno de los que entran ilegalmente en nuestro suelo. Por lo tanto, nos gustaría ver cuáles son las razones que ellos tienen para esta moción de censura, porque nosotros tenemos muchas y hemos presentado dos. Si hay cualquier moción de censura contra el Gobierno, no eludo la pregunta. Nosotros estamos dispuestos a apoyarla si es para la convocatoria inmediata de elecciones y si en ella no hay ningún tipo de cesión al separatismo. Porque si algunos en vez del cupo les quieren dar el cuponazo a los de Junts o a cualquier otro tipo de separatista para que apoye una moción de censura, pues igual no estamos haciendo un buen negocio para los españoles y por eso nosotros lo vamos a hablar con toda claridad. Aunque en esa moción de censura estuviera Junts, ¿también la apoyarían? Bueno, nosotros lo que apoyaríamos es la convocatoria inmediata de elecciones. Nos da igual quién vote a favor. La coincidencia en el voto no es un problema para nosotros. Ocurre muchas veces en los parlamentos. El problema es que nosotros no queremos ningún tipo de acuerdo con Junts, ni por nuestra parte ni por parte de aquellos que son los responsables en esta legislatura de presentar esta moción de censura. No sabemos si lo harán, están estirando mucho este debate. Hasta ahora lo que sabemos a ciencia cierta es que ante las dos mociones de censura presentadas contra Pedro Sánchez, el Partido Popular en una votó en contra y en otra se abstuvo. Santiago, ¿qué va a hacer Vox para evitar que esa ley Chapote libere finalmente a más de 40 etarras? ¿Qué maniobra va a utilizar Vox para evitar esto? Bueno, Vox no utiliza maniobras. Vox lo que ha hecho es pedir que el Senado hiciera lo que ha hecho y en estos momentos la batalla estará en los tribunales. No se sabe de las incidencias ferroviarias que están teniendo lugar este fin de semana. ¿Pide responsabilidades al ministro Carlos? Bueno, nosotros pedimos responsabilidades a este gobierno en pleno. Es que nosotros no señalamos a un ministro, nosotros no pedimos la dimisión de Marlaska o de Puente, queremos la división del gobierno en pleno. Insisto, este gobierno está arruinando a los españoles, les ha traicionado, les ha mentido en las elecciones y está dispuesto a cualquier tipo de cosa con tal de permanecer en el poder. Hoy los españoles, diga lo que diga el gobierno, son más pobres que cuando Pedro Sánchez llegó al poder, les cuesta más llegar a final de mes y ven como este gobierno, en lugar de ayudar a las familias, en vez de promover la natalidad, lo que está haciendo es traer más inmigración ilegal. Por lo tanto, para nosotros este gobierno se tiene que ir a casa y devolver la voz a los españoles, porque si la anterior legislatura padecimos un gobierno ilegítimo por mentir a los españoles para estar en el poder, en esta ya padecemos un gobierno directamente en las prácticas ilegales, que lo que ha hecho es trasladar el golpe de Estado separatista de 2017 desde el Palacio de la Generalidad al Palacio de la Moncloa. Por lo tanto, lo que queremos es la dimisión de todo el gobierno. Muchas gracias. ¿Le parece que la justicia italiana haya tomado el plano de Giorgia Meloni? Yo creo que en todas las instituciones de Europa y de los países de Europa hay enemigos de Europa. En todas las instituciones hay quienes quieren que a Europa le vaya mal y quienes quieren que la inmigración ilegal y masiva se convierta en un verdadero problema para Europa.
Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.